buenas a todos, gracias por estar aquí. Estamos en A Poniente con nuestro querido amigo Alan Iglesias de anfitrión y con Fernando Córdoba del Faro como invitado especial a este taller de la tortillita de camarones. Estamos en la sede y en una de las actividades de lo que se llama el Programa Andaluz de Cultura Gastronómica, que lleva 6 meses de vida y que esta es su última actividad en el año 2023, pero que esperamos que en el año que viene pues hagamos más cosas de esta índole. ¿Qué pretende así en breve el programa? Pues su propio nombre lo dice, unir dos palabras y dos conceptos que son cultura y gastronomía, y llevar a la cabeza de todos nosotros, de todos los andaluces, de todo el mundo, que la gastronomía es cultura, desde el principio y hasta el final. Y no puede ser otra cosa, como ya muchos de los que han venido a nuestros coloquios y a los que han intervenido en las otras acciones lo han gritado a boca llena. Cultura viene de palabra cultivo, evidentemente. Cultivo, la primera cultivo fue la agricultura. Desde ahí, por intervención de la mano humana, pues hasta los esteros de aquí, donde se recolectan, entre otras cosas, los camarones que hoy vamos a utilizar en nuestra tortillita. Esa es la cultura gastronómica, la evolución humana, ni más ni menos, tan sencillo, tan simple, pero que como normalmente estamos siempre enfocando la gastronomía desde el punto de vista o bien de la agricultura por un lado, o bien de turismo por otro, o bien de otros puntos de vista económico, social, etcétera, pues la Junta y este programa lo que pretende es focalizarlo en que esto es un tema cultural, tan cultural como lo somos todos nosotros y como en nuestra vida. Y eso es lo que traemos aquí en este programa. Y ya del programa no hablo más. Este programa, evidentemente, está auspiciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como es obvio por lo que acabo de decir, y está también con el patrocinio de la Fundación Unicaja, que nos ayuda dándonos el músculo financiero que necesitamos pues para poder hacer todo lo que estamos haciendo. Y sin más, empezamos con el taller. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la tortillita de camarones, de su vida, de su evolución, y vamos a empezar por la cuestión histórica. No queda más remedio que hacer un análisis, o por lo menos un breve recorrido por lo que es la historia de la tortillita de camarones. Y para eso tenemos con nosotros a Manolo Ruiz. Por favor, pasa aquí delante, que nos va a iniciar la charla contándonos un poquito pues de dónde viene, cómo nace y cuál es la historia de la tortillita, que creo que te lo sabes muy bien. A ver si soy capaz de decirla. Bueno, aquí si no te vamos ayudando, así que tú tranquilo y tú empiezas cuando quieras a contarme un poquito de esto de la historia. Bueno, para empezar, no existe documento ninguno que fije una historia de las tortillitas, entonces de alguna forma lo que hay que es trabajar con hipótesis y utilizando los datos que se conocen. Entonces a partir de ahí pues, yo planteo una teoría donde creo que la tortillita viene de una fusión entre un tipo de rebozado que existía, hay noticias sobre el 16, probablemente sea muy anterior, y el tipo de rebozado que trae la colonia genovesa cuando llega a Cádiz. Hay que también aclarar que la colonia genovesa, a diferencia de otros tipos de migraciones, no tiene una migración de un solo golpe, sino que estamos hablando que empiezan a llegar desde mitad del 13 hasta finales del 19, con lo cual eso es interesante porque cada vez que viene una nueva remesa aporta pues, la receta antigua y digamos va refrescando las mezclas que se están produciendo en esta zona. Como digo, las primeras referencias son sobre el 16 y existen dos tipos de rebozado en ese momento. Por una parte, algo parecido al rebozado actual, de huevo y harina. Lo que pasa es que en ese momento no se hace en dos etapas como ahora, sino que se utiliza una especie de pasta que se mezcla la harina con el huevo y eso es lo que se reboza. Ese sería el rebozado, digamos, más habitual, que es el rebozado que aparece en otros recetarios, aparece también en el diccionario de autoridades, o sea, digamos, es el habitual. Pero aparte de ese ya también existía otro tipo de rebozado, donde se utiliza una mezcla, una papilla de harina y agua fría, harina de trigo y agua fría. Ahí se mezclan, digamos, se introducen los ingredientes y se van friendo
en principio pieza a pieza. Y ese tipo de papilla pues tiene distintos nombres, y nos vamos a encontrar en los recetarios: gachuela, gacheta, tarbina. Son todos haciendo referencia a la textura, digamos, de gacha, que va a tener la consistencia de, como decía Pepe en algún artículo, de yogur líquido, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la textura. Y de todos esos nombres, quizá el más interesante es el de tarbina, porque directamente nos remite a la tarbina andalusí y a un tipo de gachas dulce que viene de origen saudí. Y el nombre de tarbina, que también nos sirve porque es un problema que vamos a encontrar muchas veces, de que con el mismo nombre se nombran cosas distintas. Entonces la tarbina ha seguido evolucionando y ahora tenemos dos recetas completamente distintas, para aclararnos. Alguna tarbina que se hace en el sur de Almería y el sudeste de Granada, que sigue siendo una gacha dulce como la andalusí, y otra que es más interesante para nuestro estudio, que es la tarbina que se hace en Dos Hermanas, en Los Palacios, en la zona de Sevilla, donde sí habla ya de un tipo de rebozado de tipo abuñuelado, que claramente nos recuerda, digamos, a lo que era la antigua tortilla, que era también de tipo abuñuelado. Ya digo, esas referencias son del 16, aunque las primeras recetas encontramos publicadas hasta al principio del 17. En España, en Hernández Masera, que utiliza, digamos, esa papilla. Lo que pasa es que él la enriquece cambiando el agua por vino blanco, por vinagre, pero sigue siendo una papilla. Y curiosamente él la utiliza para rebozar pescados especiales y merluzas, lo está utilizando para pescado, mientras que la otra se utiliza pues, para manitas de distintos tipos. Y esa, él habla de tarazones, es decir, de trozos al rebozar. Eso es interesante. Ese mismo tipo prácticamente la misma receta la encontramos en Portugal, que ellos llaman polme de fariña. Y igual, también lo que pasa es que ellos lo utilizan pues, bueno, con más productos, tanto para carne, incluso tienen rebozados dulces y tal. ¿Qué ocurre? Cuando llega la colonia genovesa, se encuentra ese tipo de rebozado, y ellos traen también una cocina, dentro de las recetas que traen, ellos traen una cocina también de papilla de harina de trigo, papillas de harina y agua, y que en algún caso pues la fríen, en otro caso la hornean, y en otro incluso se guisan. La más conocida es la paniza, que seguimos conociendo ahora. Y yo descarté la paniza porque tiene otra textura, la combinación entre harina y agua es distinta, es más espesa. Entonces yo me inclinaba más hacia la faina o farinata, que es una receta que tiene esa misma consistencia, pero ellos la horneaban. Así está publicado en el libro que yo escribí. Y en estos 6 años, pues bueno, he seguido buscando cosas y de alguna forma tengo que corregir ese error, porque no es tan complicada, digamos, el salto es mucho más sencillo, porque la colonia genovesa también trae su propia papilla para freír. Ellos lo llaman friseau en genovés, no se pronuncia genovés, lo digo tal como se escribe. ¿Cómo se escribe? Fritel en las traducciones del recetario italiano. Y es curioso que esa papilla, que es de harina de trigo principalmente, utiliza, ya no es tanto los trozos enteros como las papillas españolas o portuguesas, sino que ellos, además de los trozos enteros, en algún caso se especifican, se pone la pieza una a una, ellos utilizan mezclas también. Ellos pican a la mejor receta, tanto de verduras como de pescado. En el caso del bacalao, por ejemplo, existe la de esto, y hay una incluso muy parecida que utilizan en Bastina, larvas de pescado fritos como una forma de tortilla. De hecho, la fritel, si se traduce como tortita o como buñuelo, porque realmente tiene una forma, digamos, como las tortillas antiguas, que son más abuñueladas. Pero además, curiosamente, aparte de esas harinas de trigo, que también coinciden con las españolas, ellos tienen un tipo de harinas de trigo, harina de garbanzo,
además de las harinas de trigo, que siguen la misma papilla, siempre con agua fría. Esas son las cucugli, que ellos le llaman galette en italiano. Sí, galette en italiano. Cucugli hace referencia al capullo, porque es la forma que adquiere, digamos, el rebozado, es como un buñuelo, redondo, que de alguna forma nos está recordando la tarbina que sigue existiendo en la zona de Sevilla. Y ya con esa referencia, yo creo que, digamos, se mezclan las dos recetas, que durante bastante tiempo deben existir las dos, o sea, tanto de harina de trigo como de harina de garbanzo. Y de hecho ya tenemos una referencia, la primera receta publicada es del principio del 17, aparece curiosamente en un recetario conventual de Navarro. Y es muy curioso. Es muy curioso el cocinero religioso que firma como Antonio Salcete, es un seudónimo claramente. Es un manuscrito, o sea, no se llegó a publicar, con lo cual no tiene influencia, digamos, en el resto, porque no es libro, no se publica hasta 1990, pero el editor, Saruber, dice claramente, o sea, que ahí hay recetas que son andaluzas, porque no pertenecen a la tradición navarra. Él cita, y de hecho nos encontramos gazpacho, ajo blanco, incluso ortiguillas fritas en ese recetario, con lo cual él mismo indica que debía haber un tránsito de algún monje andaluz, probablemente de la zona de la bahía, que se desplaza allí. Después en otro libro dice que los camarones, no digamos, tienen otro tipo de recetas, en ningún momento aparecen como tortillitas en el recetario navarro, por lo cual parece que es una traída desde aquí. Y bueno, eso es la receta que de alguna forma creo que explica lo que es la evolución. Ya hablaremos al principio del 17, y solo sin entrar en mucha profundidad, yo creo que el proceso de transición de una a otra lo podemos encontrar en la misma transición que tiene la receta portuguesa, por eso la cité antes, cuando se desplaza hasta el Oriente. El polme de fariña lo llevan los colonizadores portugueses, en concreto jesuitas portugueses y españoles, lo llevan a todo el Extremo Oriente, y está documentado, digamos, cómo se trabaja, cómo evoluciona en Japón. En Japón al principio tenemos una receta parecida a los rebozados individuales, donde hay pieza a pieza, que es lo que sería la tempura, ya digamos adaptado a las normas imperiales de la corte nipona, pero después sí conocemos que eso se populariza, porque claro, a nivel callejero no se quiere, digamos, usar esos cortes exactos, sino que se pican, digamos, los ingredientes y se mezclan, digamos, se sacan la papilla y se fríen a cucharadas, que es una expresión que encontramos también en los recetarios genoveses, que también, digamos, vamos a encontrarlo aquí. Y de alguna forma yo creo que esa receta, que la vamos a encontrar, bueno, en Malasia, en Tailandia, en Indonesia, en Filipinas, digamos, de alguna forma está haciendo el recorrido de los colonos portugueses, digamos, explica lo que es la evolución. No quiere decir que nosotros, porque he visto por ahí que alguien ha dicho, o sea, que los gaditanos llevamos la tortita de camarones hasta el Oriente, ¿no? Simplemente que es un proceso que se da y que nos sirve para explicar, digamos, lo que probablemente ocurrió aquí. Y esa receta, que curiosamente, de la receta que aparece publicada en el recetario navarro, utiliza los mismos ingredientes que aparece en un trabajo que hizo Pepe Monforte sobre la tarbina de Sevilla. O sea, que ellos utilizan también la cebolleta, utilizan perejil y utilizan la hierbabuena. O sea, que realmente es otra pista de que vamos por la vía buena. Y bueno, eso es la receta que llega al siglo XX. Y en el siglo XX pues ya hay una transformación tan grande que igual estamos hablando incluso de dos recetas distintas, ¿no? O sea, que son digamos, las aportaciones que hace la familia de la Venta Vargas, tanto Catalina Pérez, que lo que hace es aligerar la proporción de harina. Ella aumenta la proporción de harina de trigo y baja la de garbanzo, por lo cual consigue unas tortillas más finas y más ligeras. Después su nuera, María Picado, lo que hace es cambiar el agua fría. Todas las recetas utilizan agua fría, no agua caliente. La cambia por sifón, por lo cual consigue, digamos, el crujiente ese de encaje, que es lo que estamos buscando en la receta. Después ya la siguiente
Siguiente generación lo que hace es cambiar el sifón, que ya es más difícil de conseguir por agua mineral con gas, que es lo que hace la siguiente. Y bueno, ahí está, digamos, el gran momento de la difusión, donde está por una parte la venta Vargas. ¿Hablamos de qué años? Estamos hablando, yo creo que el gran momento de difusión estará sobre los 70, 60, 70. 60, 70. Las transformaciones son anteriores, sí. Pero digamos el gran boom aparece tanto por la venta Vargas como Gonzalo Córdoba en el faro de Cádiz. Gonzalo cuenta que es la propia María Picardo la que le cuenta la receta. Y es muy curioso porque María Picardo no quería contarle a nadie su receta. De hecho regaña a haberla contado, digamos, a Conchi Torri, que es de la siguiente generación, que hace la receta, porque están contándola empiezan a hacer show cooking explicando cómo se hace. Bueno. Y ella dice que no, que eso es una receta que es familiar. Ella curiosamente es bisnieta de un genovés, con lo cual también la pista lo sigue llevando por ahí. Y sin embargo, bueno, pues se lo contó a Gonzalo, que era su amigo, y digamos, ahí está la gran difusión. Cuando los secretos de cocina se quedaban en las casas y en las personas. Sí. Y una pregunta, el tipo de tortilla, antes de popularizarse, ¿tú tienes una idea de cómo era? Es decir, antes de 1950, ya te hablo del siglo XX, sí, ¿no? Sí. No históricamente. Eran abuñueladas. ¿Sí? Abuñueladas, pero con forma de tortillita. Con forma de tortillita, sí, con forma de tortillita, muy gordas. Sí, está también Dionisio Pérez, también habla de tortilla abuñuelada, ya en algún caso incluso le echa colorantes. Pero vamos, de hecho esas recetas esas siguen existiendo. Sí. O sea, realmente ahora mismo conviven las dos recetas. O sea que y yo creo que Catalina Pérez aligera la receta por una cuestión puramente comercial. Porque claro, no tiene sentido, en la receta antigua era para quitar el hambre, o sea, para llenar completamente. No tiene sentido que en la hostelería tú des una entrada que ya no te vayas a dejar ganas para comer nada más. Entonces ya, digamos, cambia y ahora... El aligeramiento es para el aligeramiento. Claro, es para que haga sitio para que entren más cosas, claro. Muy bien. Lo que pasa es que sigue existiendo, no la encontraba en Trebujena, en alguna pedanía de Jerez, se sigue haciendo la receta antigua. Claro. Pero ya como lo que aparece, digamos, en la nueva, cada vez más ligera, y para mí lo que nos apetece es probar más cosas, pues en la que va a quedar. Pues un aplauso para Manolo, que nos ha instruido. Muchas gracias. Bueno, y por mención le vamos a dar la palabra a Fernando, ya que te has mencionado a tu abuelo. No, mi padre, mejor dicho. A tu padre, Gonzalo, tu padre. Y lo que dice Manolo es totalmente cierto, y yo le pregunté a mi padre, que afortunadamente vive y tiene la cabeza fenomenal, una memoria magnífica, y él le preguntó a María cómo hacía ella la tortillita, y efectivamente a él se lo dijo. Y siempre que mi padre hablaba de las tortillitas, María, como la mayoría de los cocineros que somos un poco introvertidos y no nos gusta los medios, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Pero es verdad que le agradecía muchísimo, le decía: Gonzalo, te agradezco mucho que te hayas acordado de mí. Como yo también creo que debo de acordarme de que otro de los restaurantes que en aquella época adaptó las tortillitas de camarones a los tiempos actuales es Alejandro Inati de Los Remos, que Pepe lo conoce, que ellos tenían un restaurante allí cerca de Palmones, sí. Y entonces pues creo que fue el precursor de hacer la tortillita pues más fina, más moderna, y sobre todo con un ingrediente que en aquella época supongo que Alejandro y Nati buscaban en otro sitio de importación, que eran las algas. Tortillitas y recetas hay, pues como ha dicho Manolo, todas las que... Lo que sí es verdad, que la cocina evoluciona, y con el paso del tiempo, pues platos que antiguamente tenían unas proporciones demasiado contundentes, bien por las necesidades calóricas, y aún así todavía continúa que se usa demasiado aceite, porque era señal de, en fin, de pretencioso, ¿no? El guiso pasa con en las tortillitas, pues efectivamente antes era más masa, y nosotros en los
negocios que dirigimos lo hacemos incluso de uno a otro distintos. Que hacéis distinto de un Ya hacemos hermano a distinto. otro y de... Claro, porque, por ejemplo, la que hace David, solamente antes usábamos un 20% de harina de garbanzo, un 80% de harina de trigo. Lo que dice Manolo es cierto, había muchas más recetas de harina de garbanzo, pero posiblemente porque en aquella época existiese escasez también de harina de trigo, y también que el garbanzo era algo totalmente común como ingrediente en todo el Mediterráneo. La que nosotros vais a probar aquí es solamente harina de trigo con sal, con los camarones, y en vez de llevar cebolleta o cebolla, pues lo único que echamos es alga, que desde que Suralga, la empresa de Consuelo y tal, empezó a recolectar alga de aquí, pues son las que... Pero una cosita que me queda a mí, una que no hemos dejado, la fritura ha sido siempre en aceite, siempre en aceite de oliva, se freía también en manteca. Aquí hay mucha más gente que sabe yo de ese tema, pero yo creo que puedo asegurar que la manteca era el ingrediente básico de hace 80 o 90 años, manteca de cerdo, mucho más que... Como grasa para freír. Mucho más que el aceite de oliva, y otros que no se conocía porque no existía método para sacar aceite de otro cereal. Y yo creo que la manteca, incluso yo todos los libros de cocina que tengo antiguos, todo habla de manteca. De manteca. ¿Tú has frito alguna vez recientemente en manteca? ¿O sabes cómo queda? ¿Lo has hecho? ¿Has probado? Bueno, el hecho, a ver, yo creo que lo que hoy en día sería la manteca sería lo que en Francia hacen con el confit, o como nosotros hacemos con los chicharrones de toda la vida. De toda la vida. Claro, los chicharrones al fin y al cabo es poner incluso a veces yo tengo una receta con el cabrito, en vez de lo puedo hacer en manteca perfectamente, y después lo curro y después lo aso y se impregna de otro sabor. Yo creo que era la grasa principal para freír era la manteca. Y esto es una evolución, como ahora ha evolucionado a otras dimensiones ya totalmente. Bueno, ahora hay Ángel, por supuesto, ¿no? Claro. Pero... Pues ya que es curioso además que estemos en un molino de marea, de moler donde se molía la harina de trigo, que es el local de Aponiente, ¿no? ¿Vosotros qué utilizáis? Vamos a pasar un poquito a la parte a Poniente. ¿Y vosotros cuáles son los ingredientes de vuestra tortilla? Bueno, pues los ingredientes de la tortilla de Ángel, ¿vale? Al final lo que son es un 3% de harina de garbanzo, un 6% de harina de trigo, Ajá. ¿vale? Y es de ese sólido 6 partes de agua. 6 partes de agua. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, sí que hacemos cada ingrediente por un lado, le utilizamos los camarones, ¿vale? Aparte de que van escaldados en un agua de mar, los camarones bien puestos, la cebolla que se incorpora siempre lo que es en la misma masa de tortillita, lo que nosotros hacemos es una juliana de lo que es la cebolleta, ¿vale? Y el perejil, como se integraba también en la misma masa de tortilla junto con la cebolla, pues lo que hacemos es una emulsión de perejil aparte. Lo cual llevas perejil, bueno, las dos harinas, agua, ¿qué agua? No es gasificada. Nada. No, agua normal. Camarones, cebolla dentro y cebolleta fuera cruda. Eso es. Y luego lo que hacemos es los camarones liofilizados, ¿vale? Hacemos un polvo de camarón y se lo incorporamos para potenciar más ese sabor a camarón, a tortilla de camarón. En vez de ponerle muchos camarones, Eso le es. ponéis el polvo del polvito. ¿Los ingredientes tuyos son los mismos? Bueno, y así es, a perejil, en vez de cebolla le pongo alga, los camarones, harina y sal, y el agua muy fría. Y la verdad es que es un plato que, existe en muchísimos sitios, en cualquier restaurante, bar y tal. Muy poco se hace, porque el otro día leí que en Francia iban a sacar una ley, de estas leyes que se inventan, que se obligase a que en los sitios donde se elaborase el plato se dijera o es de quinta gama. Para que no sepáis lo que es la quinta gama, es lo que hoy en día se vende, que es coger y freír el producto, ¿entiendes? Yo hago las croquetas, pero hay muchos restaurantes que no tienen personal o no pueden, y entonces pues la compran hecha. Sí, los franceses ya lo han puesto en práctica. ¿Qué ocurre? Que para nosotros es un trabajo muy tedioso, porque tiene que tener una persona
continuamente vigilando la temperatura del aceite y, en fin, la masa. Es artesanía y como artesanía, pues no siempre sale igual. Bueno, lo curioso es que de tu receta y de tus tortillitas a la tortillita vuestra, la tuya sigue siendo también muy artesana, porque el curro que tiene vuestra tortillita Es mucho más artesano. Joder, al final, ¿no? Parece que en vez de dejar la artesanía para cuidar las cosas, lo que tienes que hacer es todo lo contrario, dar un pasito para atrás y volver a currártelo con las manos, ¿no? Eso es. Eso es. Porque tú, ¿qué tardas en hacer una...? Nosotros Aquí- aproximadamente desde 6 minutos, desde el aceite ya bien caliente, 6 minutos y luego... ¿Por qué? Porque al final es una masa tan líquida con tan poco aceite, ¿vale? Porque Ángel no quería ese exceso de grasa, como comentaba antes Fernando, las tortillas, ¿vale? Empercochadas en aceite. Entonces lo que hacíamos era, viene el aceite caliente, mucha cantidad de agua, que esté fría sobre todo, ¿vale? Para que expanda, ¿vale? Con muy poco aceite. Entonces Ángel lo que quiere es una tortilla bien crujiente, con muy poco aceite, ¿vale? Y sobre todo es al alveolar tanto ese alveolo, que sea tan fino, es lo que cuesta en ir recuperando gota a gota. ¿Para qué? Para que sobre todo unifique más y no se rompa y tenga más estructura la tortilla. Bueno, ¿por qué no pasamos a la parte práctica y empezamos contigo a ver cómo hacemos la tortilla? ¿Está calentito, Cene? Sí. Venga, pues vamos a ver que nos cuente primero ellos y luego, Sí. y luego hay vosotros. Acuérdate que me llamo David. Aquí tenemos a David con nosotros. David, que es- Ya Tiene poca memoria. ya me lo había Dos, tres veces aprendido. no. La segunda vez ya me lo aprendí. David forma parte del equipo del Faro hace ya 20 años. Y digo, mira, como lo hace todos los días, A mí me gustaría digo, enseñar mejor que se esto a venga la y- gente la masa. para que vean la masa como es y la consistencia que tiene. Bueno, lo que explicaba, Para ¿ves? que para que veáis Harina, cuál es el el puntillo. agua muy fría y sal. Harina de trigo ponemos solamente, sí, sí. A ver, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que vas quitando cosas y digo, ¿esto para qué? Harina de garbanzo, pues lo que pasa es que le da una consistencia más gruesa, Está frío, distinta. Y yo creo que ahora a los clientes pues les gusta mucho más este tipo de que lo mantienen en frío. que la otra que Y con helado. Vamos, que es lo que decía Manolo, que he visto sitios que se echa pimentón, e incluso lo que era María Picardo la hacía con agua carbonatada, vamos. Bueno, Antonio, ¿tú qué es lo que has preguntado para que se te grabe? No, que Fernando solo utiliza harina de trigo. Harina de trigo. A ver, le hacemos la paellera y es un plato de los que afortunadamente se va a quedar para los restaurantes. Y digo esto porque yo la he hecho en mi casa en la placa de inducción y no sale. Yo tengo un infernillo de gas y lo pones todo perdido. Y la paellera pues allí no se cambia, nada más que una vez cada 2 o 3 meses. Pues como la paellera sea de compra reciente, Se pegan. ya se pega, no hace falta quemarla Quemarla y que esté... día entero para que se curta ¿entiendes? Aquí no hay sartén y entonces... ¿Conocéis de otro restaurante que fría en este tipo de Pues paella? mira, nosotros allí cuando hicimos la cocina, lo que le dijimos a la hora de poner un poquito de masa, le dijimos que necesitamos un fuego, que aquí no haría falta, fuego volcano de esto de bastante fuerte. De mucha fuerza, ¿no? Claro, porque lo que interesa es que si se baja mucho la temperatura del aceite, se impregna la masa de aceite. De aceite, No hace falta de que fría. lo chupa, ¿no? Porque quiera venir a sacar Y un realmente no hace falta ni siquiera darle la vuelta ni nada, se van friendo poquito. ella. No le dais vuelta ni nada. Ella misma se se va, corta. se acopla. Ese ruidito que hace ahí, claro, si tú no tienes una paellera que no está curtida a la hora de freír, pues se queda pegado y se... Bueno, Y es un poco lo que comentaba, que al final te das cuenta que con el alga le da mucho sabor, el camarón
lo hemos intentado conseguir hoy, pero como no había. Pero no había, ¿no? Ya me han dicho que hoy estaba la cosa chunga de camarones. Desde las 7 de la mañana estoy buscando yo camarón. ¿Tiene mucha importancia la viveza del camarón? La verdad que El se nota. producto, cuanto más fresco sea, Sí, Pero es curioso simple y porque llanamente. hay veces que el camarón, yo no soy mío, pero por lo que me cuenta me tiene 3 o 4 puestas al año. O sea que el camarón tiene de zona, y hay veces que lo hemos hecho con el camarón excesiva, el que se llama de porreo y tal, tan buenas, pero es un poco en la boca, tú sabes, pincha y tiene... Con el de porreo. Y tengo una experiencia muy bonita, que un día hice una jornada en Bélgica, y en Bélgica hay un producto que se llama, le llaman en Bélgica, en inglés, caviar del Mar del Norte. Y allí pescan con unos caballos, que fui con el dueño de carne de la bodega Gutiérrez Colosía, fuimos a pescar camarones, Ajá. y tenemos que hacer un plato con los camarones se pelan, y fue una cosa muy graciosa porque no teníamos ni idea de hacer tortilla de camarones porque no había, pero improvisamos allí y pasamos por un cedazo que tenían ellos para... Esto es curioso, que ahí se vende incluso a precio de oro, vamos, que ni siquiera da tiempo a exportarlo. Pescan el camarón y sacan tiene muchos platos con ese camarón, lo que es la carne. Y pasamos por un cedazo y los chiquititos hicimos allí tortillitas. Bien, para que lo prueben. Bueno, está claro la maestría, ¿no? Y la artesanía de la que estamos hablando. Fijaros qué puntazo. Y ahora me la como yo. Bueno, Pero ahí para todo. Sí, ¿no? Vamos poniendo, sí. Joder. a ver, yo soy lo suyo es coger las chiquititas, ¿no? También es un plato muy Esta se habrá enfriado un poquito. Con tu permiso, la vamos a pasar, estas son las últimas. La temperatura La temperatura y cuanto más caliente, recién esa y... es el momento de tomársela. ¿Hacéis tortillitas de otra cosa? hemos tenido en la carta, no en la carta, algún menú tortilla de bacalao. Sí. También. Igual, Y pero de también. bacalao. Igual, pero con Pero ya lleva- desmigado o qué? Sí, el bacalao de migao que ya lleva un fondo que lleva una zona de cebolleta fresca. Para darle Otro. otro chile. Y tú decías que le ponían Creo que pimentón tiene también, más, sí. ¿no? Hay muchos Alguna sitios versión que... más- Ahora la Junta de Andalucía tiene que sacar que le ponga en cada sitio que haga las tortillitas artesanas, no es ninguna broma, ¿eh? ¿no? Aquí se certifica que este plato, Es que, porque porque si no la yo masa. entiendo que el negocio de la quinta gama es bueno, pero debe de haber sitios que te digan aquí se hace aquí o son compradas hechas. ¿Bien? Porque Bueno, tenéis vuestra tortillita de todo el mundo. si hay vivo ideal, pero imposible, pues claro, vivo. Y enseguida el camarón no, casi todos los mariscos se conserva con metalisulfita, que es un producto autorizado para que no se ponga, el camarón se pone negro de un día para otro, vamos. Entonces una vez que lo compramos, sin nada, no tiene ningún tipo de producto, se congela. Muchas gracias. Y hay épocas de mucho camarón y otras épocas porque la pasamos caruta porque no hay. Ha habido épocas que lo hemos pasado bastante mal porque no hay producto, ¿no? Fernando, ¿se hace la misma ahora en el puerto y en Cádiz? Se hace la misma en el puerto y en Cádiz se hace con arroz, ¿no? En la misma receta, lo que pasa es que en Cádiz le ponemos cebolleta, lo mismo, también le pone alga y cebolleta. Pero a nosotros, por ejemplo, la cebolleta observamos que hace que la masa fermente un poco. Ajá. El sabor, el gusto de la cebolla. Entonces, pues Evitar el medio. vamos, que vaya, que también está buenísima. Además, nosotros nos pasa un poco eso que... Claro, solo para comerse poco. Y para echarle comida al mango, sobre todo. Claro, pero es que os digo una cosa, ¿eh? El cliente se acostumbra a algo y nosotros Con eso que voy bien. Así. nos intercambiamos muchas Muy veces bien, gracias. y te acostumbras a algo y tú crees que cambiar en un ingrediente va a ser para mejor y al final hay gente pues que le gusta
cómo lo comía en tal sitio, ¿entiendes? Mantener lo que él tiene en Claro, su memoria. claro. Y Oye, me parece... yo le iba a preguntar a Pepe, Te limpio ahora, no te preocupes. versiones, perdón, diversas de tortillita. Da igual, si tenemos todavía que Sí, Cuéntanos tú de tu experiencia. bueno, hay bastantes, ¿no? Al fin y al cabo, todas al final, la máxima diferencia está en el tema de que las masas sean más gordas o menos gordas, lo que luego va a dar que sean más finas o menos finas, pero la tendencia, con esto como en la moda, la tendencia ahora en la tortillita de camarones, cuanto más finas mejor, ¿no? Y las que están triunfando más son ahora las más finas. Hay muy pocas de estilo gordas, lo que tú has dicho, por la zona de Trebujena se sigue haciendo algo también. En Barbate creo que también hay otro bar que la hace también un poco abuñueladas, pero ya está, ¿no? O sea que el modelo que triunfa, digamos, que es Sí. de este Sería índole. este y después lo que yo llamaría el verso libre de la tortillita de camarones, que es la tortillita de camarones de Balbini, ¿no? Que yo creo que es una especie de mezcla entre la tortillita del Faro del Puerto, pero con mucho camarón y también un poco más gorda, ¿no? Yo creo que es una tortillita que no se parece a ninguna, o sea, que es totalmente diferente, que yo diría que es una especie de verso libre, ¿no? Y también en esta historia yo destacaría, que creo que nunca lo hemos hecho cuando la importancia del campo de Gibraltar en esta historia de la tortillita de camarones. Porque es verdad que los remos fue el primero que yo creo que metió las algas, cuando, fíjate tú, que de las algas no sabíamos nada y la metió la tortillita. Y creo que también el copo, me parece a mí que también las hizo. Exactamente, o sea que es una cosa también muy importante. Porque los remos hará que cerró ya por lo menos 30 años. Exactamente, fue Más o un precursor grande. Y yo creo que también hay otro hecho fundamental en la historia de la tortillita, es la difusión. O sea, la persona que yo creo que hace que la tortillita de camarones sea un plato local a convertirlo en un plato famoso a nivel nacional es Gonzalo Córdoba. Yo creo que es la persona que expande la fórmula, que la lleva a la Moncloa, ¿no? Creo que incluso exactamente, que la lleva a diversos foros, y yo creo que también es fundamental en esta historia el trabajo de Gonzalo. Por resumir, tenemos menciones importantes de personas en la historia de la tortillita. Ayudadme. María Picardo, María por Picardo supuesto. y Benta Vargas, que es otro nombre fundamental. Alejandro Ignati de los Remos Gonzalo Córdoba y el Faro. y, ¿Ya has mencionado a alguien más? y Manolo del Copo. Manolo del Copo también. Manolo Después del íbamos a Balbino de San Lucas, que yo creo que exactamente. Gasolino, que también le ha dado muchísimo nombre y turísticamente también le ha dado Yo creo que también este fenómeno camarón de la isla, a la gente hablar del camarón, de tortillita, es que se une también Sí, una también especie hay otra sinergia, ¿no? de mundo en una época que... Acompañada la copita, lo picante, el baño. Acompañar la copita, claro que sí. Creo que también... Nos atreveríamos entre todos a hacer una definición de cuál es la tortillita ideal. Es decir, si deberíamos sacar de aquí, por ejemplo, una... Igual que la paella, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Aunque después se haga paella de chorizo. Porque vamos a empezar al revés. ¿Cuáles son los enemigos de la tortillita? Es decir, ¿qué es lo innombrable? Vamos a ir uno por uno. ¿Tú qué dirías que el defecto que no te gusta nada en una tortillita de ahora? El masacote. El mazacote, ya tenemos un enemigo. Sí, igual el abundamiento excesivo, la aglomeración de aceite, la masa gorda, igual. Yo voy a hablar de un fenómeno que me disgusta tremendamente, y es el taco de tortillita de camarones, que eso lo considero una aberración. O sea, esto de poner una tortilla de camarones, meterle encima pulpo, que esto ya está lo mismo del pulpo, y me parece que enguajinar la tortillita, y eso me parece una evolución que no es Una positiva. involución, más bien, ¿no? Juan, algo. Todos los anteriores, el masacote y no lo que hemos tenido ahora adelante, esa frescura y esa naturaleza de aquí a la boca. ¿Qué más se nos ocurre? Enemigos. Yo creo que el enemigo es la quinta gama, que se ha dicho, ¿no? O sea, esto es una auténtica poesía, ¿no? Es maravilloso una tortilla de camarones hacerla como la estamos viendo aquí. Esto no es lo normal. Esto no es lo habitual es
Muy buen apunte. Lo habitual es lo otro. O sea, yo creo que esto, comentaba antes además aquí con Juan, yo creo que estamos hablando de un 2% de todas las tortillas que nos podemos comer, ¿no? Pues Entiendo vaya. por practicidad también y por eso. Pues qué desgracia. Sí, pues sí, desgraciadamente sí. Pues yo, Salva. al hilo de lo que decía Pepe, que se hacen en tacos, también las he visto en palitos. Hay algunas que son alargadas. Esa no la he visto yo. Pues las hay también y bueno, un poco también la... Otra involución que Totalmente, tampoco... por completo. Y si encima son aceitosas ya, tienen los todos El exceso de aceite, evidentemente, también... Yo creo que lo mismo, al final la tortita tiene que ser fina, tiene que ser crujiente, y ese exceso de grasa, sí es verdad que al final la blanda y demás y convierte la tortita en algo desagradable en boca, ¿no? Ángel, ¿se te ocurre algo que añadir? Porque ya te han pisado, te lo has pisado casi todo. Sí, bueno, ofrecer tortillitas de camarones que no son tortillitas de camarones. Ya. Y que estén pues quemadas, saladas. Y Mira, quemado, salado, dos defectos bastante habituales, sí. El exceso de fritura, el exceso de fritura. o por contrario, El que no esté suficientemente frita. y la al falta final de fritura, que se te quede la masa. Bien, otras dos cuestiones importantes, el punto de fritura y de cocción. La verdad que ya lo han dicho todo, o sea, es difícil decir nada. Todos los puntos opuestos lo han que comentado. tengas muy poquito camarones. O sea, que tenga poco camarón, yo creo que sobre todo la grasa es súper importante y la textura. A la hora de comerla, disfrutarla y ese crujiente en boca que no puede faltar. Es que prácticamente, ¿qué vamos a decir? Pureza. Y una cosa así que es importante, ¿dónde se fríe? ¿Con qué tipo de grasa? ¿Qué tipo de grasa? Yo creo que el exceso de grasa es lo peor. Y el mazacote, eso ya la acaba, ¿no? Entonces, yo creo que el aceite tiene que ser aceite de oliva, de girasol. Requisito. Yo creo que sí. Tú que fríes muchas tortillitas de camarones en tu casa, Juan, en Castillería se hincha de hacer tortillitas a la brasa. No, para mí hay dos cosas que creo que no le va bien a la tortilla. Una, cuando la utilizan como complemento de otro plato, que al final no sé para qué interviene. Y la otra, que utilicen aceite ya reutilizado, ¿no? Aceite poco ya contaminado, de sabores y pasado. Ya requemado, pasado, que le da empieza a darle, a aportarle aceite, sabores que al final amargos. tiene que ser aceite que haya hecho una parte importante de tortillita, volverla a cambiar para no seguir cocinando con ella, quiero decir, una vez que se ha estropeado. Yo tengo una pregunta, Fernando. ¿Y la temperatura? ¿Y la temperatura? Pues yo no soy cocinero. Vamos a temperatura de fritura. Vosotros habéis dicho ya. La temperatura es muy importante, todo lo que no en las tortillas nada más, todo lo que sea fritura, tanto en el pescado frito, todo lo que tú vayas a freír tiene que tener una temperatura que cuando tú lo eches selle, para evitar el exceso de aceite. Para que no, el aceite no empape. No lo absorba. Si tú echas cualquier producto en un aceite que esté en una temperatura que nada más caiga y fría, directamente lo que hace es cierra lo que los poros y ya no absorbe lo que el aceite, el exceso de aceite. Bueno. Temperatura, 180 más o menos. ¿Tú quieres añadir alguna otra cosa a los defectos, a los enemigos? No, que, a ver, muchas veces te complica porque hubo una empresa aquí que sacó un polvo de camarón liofilizado que lo hemos usado y al final dices tú, bueno, pues realmente lo usas y no le aporta nada más. Pero como dice Pepe, que es una evolución, no descarto que se ponga dentro de 15 o 20 años de moda pues ese polvo de camarón rojo y sirva para espolvorear la tortillita y saque otra novedad. O sea que es que lo que pasa que es verdad que hay veces, por lo menos mi filosofía muchas veces, si está bien, no lo cambie. Y si funciona, pues no lo cambie. Es un poco la historia. Pero todos coincidimos que la moda es un poco como la moda. Yo creo que ni siquiera la moda, sino que al final, donde más se aprende es de los que están ahí sentados. Que te transmiten cosas, tú a veces dices, vaya tontería, y después tomas nota y dices tú, hostia, pues es verdad, no había caído yo en esto. Recopilamos entonces las 8 cosas fundamentales para una excelente tortillita. Empezamos por decir que sea fina, por ejemplo, que sea crujiente, ¿no? Que tenga muchos camarones.
que tenga muchos camarones, ¿no? Había una frase que decía por ahí que a las tortillitas había que mirarle los ojitos, ¿no? Contarle los ojitos que tenían. Los camarones. ¿Qué más? Tenga sabor, por ejemplo, que se lo da la alga o la cebolleta. Es fundamental que tenga perejil y cebolleta, algo verde que sume. Ayudarme. Camarones de importación. Tenemos el mejor producto que aquí en la salina de Cádiz, el puerto. Camarón de aquí, el sabor que tiene el camarón nuestro no tiene ningún sitio. Ni el camarón de Portugal, ni el camarón de otro lado. ¿Con agujeros o sin agujeros? Eso. Digo, la tortillita. Lo ideal que tenga, que se vea translúcida. Que se vea translúcida. Pero cuando es la luz, la traspase. Lo que sí es cierto que es más translúcido, pues como el cristal, más parten y entonces pues el equilibrio. Bueno, eso ahora le preguntaremos a Alan sobre cómo se consigue que no se partan. Y de sal, que no habláis de sal, alguien sí la ha mencionado, pero estaba alto de sal, bajo de sal. Estaba preguntando, la mayoría de las veces en la cocina el que se lleva haciendo un plato toda la vida no mide, sino lo echa a cálculo, a ojo, ¿no? Pero preferiblemente que se quede cortita, que no se pase. Cortita tiene arreglo de echarle como decía, que esté quemada es casi es peor, ¿no? O sea, es peor pasarse hacia el quemado que quedarse un pelín en corto. Y sobre todo ahora también un poco, porque tú sabes que una de las cosas que intentamos evitar, porque se ve que no es bueno, es la acrilamida, es decir, cuando una cosa está excesivamente frita, que la gente piensa que lo que es malo es el aceite no es malo si el aceite está limpio, ¿no? Lo que es malo son las croquetas excesivamente fritas, el exceso de... que la harina es... Bueno, y el aceite limpio que mencionaba Juan y que tú has mencionado, creo que eso es... ¿Y aceite de oliva virgen extra, face? No, nosotros usamos ahora aceite de alto leico y para las tortillas, para la fritura de pescado usamos aceite de oliva. Por lo que te he dicho, si usamos 100% un aceite de oliva virgen extra, cosa que una vez que calienta ha perdido el aceite todas las propiedades, está más claro que el agua. El tema está también que el sabor que te queda, picoso, amargo, y no todo el mundo le gusta. Bueno, vamos a pasar a la tortillita de Poniente, vamos a dar un salto en el tiempo. Alan, cuando tú llegas a estas tierras, ¿hace cuántos años? Pues con este son 8 años. 8 años. Vale. ¿Conocías la tortillita de camarones cuando llegas aquí? No, sinceramente no la conocía. Claro, la pruebas aquí in situ, ¿no? Sí, eso es. Y de primera, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas? Bueno, pues de primera fue que me pusieron, estábamos todavía en el restaurante pequeñito, lo que es ahora la taberna del Chef del Mar, y entre los compañeros que nos tocaba toda la partida del caliente, claro, nosotros ahora nos tenemos que adelantar porque tenemos un trayecto desde aquí hasta los aperitivos, ¿vale? Claro. Entonces allí sí que se va poniendo todo. Allí entraba el cliente y se van haciendo al momento hasta que llegamos a esta gran casa en el 2015, en septiembre. E incluso había 3 fuegos, pasaban los clientes y tú ibas haciendo las tortilletas al momento. Al momento. Ahora, como la teníamos en aperitivos, lo que es en la zona de la entrada, no llegamos porque hay mucha humedad. Entonces, al ser tan finas, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos ese hándicap que se nos ablandece la tortilla. ¿Vale? Entonces, por eso hay que hacerla. Vamos a mostrar una tortillita de las tuyas. Bueno, sí. Pues, evidentemente la vas a hacer, pero vamos. Sí, para que sepamos de lo que hablamos, ¿no? No sé si todos la habréis probado, pero pasarla y verla, porque desde luego es una auténtica obra de arte. Si la vais pasando, la vais viendo. Fernando, también presentarte a Javier Gómez. Sí, ¿vale? Claro. Que es otro de los encargados que está. Vete para acá, Javier, que está aquí con nosotros mientras hacemos. En el restaurante. ¿Este es el que se le ocurra a la tortillita? Sí. Bueno, se le ocurre a todo. ¿Cuántas te habrás hecho ya? Muchas, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Y utilizáis una sartencita. Fijaros la diferencia, ¿eh? De la paella, eso es. De la dimensión a la sartén que hemos pasado. ¿Cuánto tiempo lleva esta tortillita hecha? Esta,
Sí, pues pero hemos arrancado a las 10:30, 11 menos cuarto para hacer 28 tortillas. No, te digo en el tiempo. A esta tortillita final, ¿sí? ¿Cuándo habéis llegado? Porque la que hacíais en el aporientito no era todavía esta. Sí, era muy parecida. Era muy parecida, O sea, porque sí, aquí hacíamos el camarón cocido, ¿vale? Y en el pequeño poníamos los camarones integrados, a última hora. A última hora, metidos en la masa. Eso es. No, metidos en... Tú una vez que haces la masa y va a cuajar, se le añadían, ¿vale? Y luego le poníamos, nosotros sí que allí hacíamos un polvo de perejil. O sea, que ya la tortillita vuestra de Poniente tiene 5 años de existencia. Pues, si no me equivoco, 10. 2013-2014, si no me equivoco, ¿eh? 12 añitos ya. Bueno. Sí que teníamos el reto ese, pues de hacerlas finas, pero muy crujientes. Entonces era lo que comentaba antes Fernando, ¿no? Que en el alveolado ese es el hándicap que tú tienes de intentar es que sean muy finas, pero que no se te rompan. Entonces nosotros hay que cebarlas mucho. ¿A qué le llamas cebar? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí, sobre todo cuando expande la masa. Fuego fuerte, como decía Fernando. Sí, fuego fuerte. Nosotros le dejamos que, sobre todo, lo notamos es que humee un poco, ¿vale? Ajá. El aceite. Y ahí es donde entramos en contacto ya de la masa con el aceite. Vale, al final la masa es una masa bastante más líquida de la que la del faro, ¿no? Bueno, la curiosidad también, y Fernando tú lo contarás también, porque Ángel León empezó a hacer tortillitas de camarón en tu casa, si no recuerdo mal. Sí. que se pasó allí una temporada y allí empezó a hacer las tortillitas de camarones. Vale, nosotros lo que hacemos es que mientras va evaporando el agua, ¿vale? Se va regenerando, se va añadiendo más masa. Se va evaporando porque es muy líquida, se evapora las 6 partes esas de agua y tú vas rellenando, ¿no? Eso es. Cuando vemos que decae un poco lo que es la masa, la subimos para arriba otra vez. ¿Para qué? Para que vaya friendo y no se nos empercoche de aceite. Ajá. Es lo que hablábamos, proceso artesanal y además con cuidadito, ¿no? Tanto en una como en otra, porque está claro que el momento de freír es el momento culmen de esto, ¿no? Claro. Ahí es donde la puede fastidiar con mucha facilidad, ¿no? Sí, y luego lo que hablábamos de lo que es todos los alveolos que nos salen, ¿vale? Para hacerla, sobre todo para reforzarla más, lo que vamos es moviendo continuamente la masa y cuidadosamente le vamos añadiendo donde se va abriendo, para que luego no tengamos esa dificultad para que se nos parta. El que quiera, que tenga valor para hacerlo en casa, pues que podemos. Bueno, ahora vamos, cuando termine Javier de poner los puntos. ¿Esos puntos que son? ¿Qué está poniendo Javier? Al final no deja de ser una emulsión de perejil, ¿vale? Lo que hacemos es un aceite de perejil y lo incorporamos, digamos, en una mayonesa. Al final es una emulsión de yema de huevo con aceite de perejil, sustituir el girasol por el perejil y un poquito de zumo de limón. ¿La vuestra no lleva algas? No. Ahí estamos tapando los agujeritos. Estaba diciendo yo que esto en casa, ¿verdad que no? como que no va a salir, ¿no? No, bueno, a ver, hemos probado nosotros en hacer en inducción in vitro cerámica y poder salir no sale, ¿vale? Porque en otros asesoramientos de Ángel sí que nos hemos tenido que llevar las tortillitas, que al final es un plato muy icónico suyo, ¿vale? Y nos hemos tenido que adaptar al espacio, al sitio, sobre todo para hacer esa tortillita. ¿Pero esta la vamos a llevar al País Vasco o no? Sí, pues yo creo que se podría llevar. Allí lo malo es que le echaréis, en vez de camarones, le echaréis camarones en quisquillas así de grande. Sí. Mírala. Pues sale, es verdad que sale. Anda. Vale, luego si os fijáis es la misma cantidad que había de aceite, ¿vale? Que hemos puesto en la sartén, sí, es la que nos queda, ¿vale? Sí, para seguir continuando. ¿Por qué? Porque entonces tú lo que le haces es a última hora subir mucho el fuego para que expulse todo el aceite, escurrirla bien y que se mantenga todo el aceite aquí y poco en la masa.
Este es uno de los platos ahora mismo icónicos de esta casa, ¿no? Sí. Digamos que si hay un plato que tiene la gente que ha estado en una poniente y que viene en la memoria, pues yo no sé si diría que es el que la gente tiene más en su cabeza, ¿no? Sí, Porque, sí, digo, pues, es de inicio, es la tortillita, es tan distinta. Pues vamos a probarla, señores, que para eso estamos aquí. No va a ser todo hablar. No va a ser todo hablar. Porque para seguir hablando mientras coméis, fuera de Andalucía, bueno, perdón, vamos a ir por partes. Venido para acá. David, vente para acá. Fuera de la zona gaditana, ya hemos dicho que hay zonas sevillanas que en Sevilla también se consume bastante. Pero por ejemplo, en Huelva la tortillita de camarones, conocemos algunos fuera de Cádiz y parte de Sevilla, o Sevilla, que también se y hay en casi. Chope, claro, pero es porque es gaditano. Barra también hace una versión muy buena, Barbiana también hace una buena versión. Barbián son gaditanos, me estaba hablando de Inchausti, de Pepe de San Lucas, de Barbiana también. Escuela sanluqueña, pura y dura. En Málaga hay tortillitas de camarones. Vamos, la habrá en algún lado. Yo que soy malagueño lo sé, pero tortillas de camarones buenas en Málaga, yo no conozco una o ninguna, como dice el chiste. Pero en Córdoba, en Jaén, no se toman, ¿no? ¿Alguien sabe, tiene alguna referencia? A ver, hay 2 o 3 empresas que lo que hablaba antes, que la venden, y en Madrid he visto yo muchos sitios que ponen tortillitas de camarones, pero porque, por así decirlo, son ya... José Calleja en Surtopía. En Surtopía. También sanluqueño, escuela sanluqueña también. Yo creo que las tortillas, todo lo que salga de aquí, lo que es la provincia de Cádiz, las tortillas que sube son ya tortillas industriales. ¿Sabes? Hablamos de quinta gama y hablamos de... Pero currárselo artesanalmente fuera de esta zona, yo lo veo. Yo en Almería tampoco, creo que tampoco no es un lugar de tortillitas ni las hacen. ¿Alguien ha mencionado Almería antes? ¿Lo fue Manolo o fuiste tú? Tú mencionaste algo de Almería, ¿no? Pero de Almería tiene nada que ver. Por otro camino totalmente diferente. Sin embargo, el buñuelo de bacalao sí que... Claro, sí que lo encuentra. Los camarones se capturan en las salinas también, es muy importante también. Sí, que hay zonas que no tengan salinas. Salinas o esteros o similares, claro. Hay épocas que cuesta bastante trabajo conseguirlo y además cada vez el precio pues va subiendo como todo, porque la industria lo compra y pasa como otros productos. Yo todos los años hay verduras que las trabajo con frecuencia y por ejemplo la alcachofa y cada vez cuesta menos porque la industria está absorbiendo toda esa producción para venderla ya, que le gana mucho más dinero venderla, por así decirlo, elaborada. ¿Y a Poniente tiene en mente hacer cambios con la tortillita o esta se queda? ¿O estáis dislocando más? Estamos en ello. Estáis en ello. Lo que pasa es que vamos a aguantar a las pruebas de febrero de 2024, a ver si luego se adapta el cliente o volvemos otra vez a lo mismo. No sé. O sea, que sí te estamos en ello. Hay ahí un pasito para adelante. Mira, ¿ves? Seguimos con la evolución de lo que estábamos hablando, pues para eso están los cocineros, el hombre en la mano del cocinero, para inventarse cosas nuevas y seguir evolucionando desde donde partimos. ¿Qué tal está la tortillita? Espero que os esté gustando, no veo gente que no se la ha comido todavía. ¿Algo que comentar de diferencia entre una y otra? ¿Son claramente la misma cosa? ¿Son cosas diferentes? ¿Alguien quiere contarnos algo? ¿Algo que decir? Yo veo una cosa. Dinos. Esta tortilla se puede tomar a esta temperatura. Sin embargo, la otra no se puede tomar. Sí, le decía David que la otra es importantísimo sacarla hirviendo. Sí, sin embargo esta la puedes tomar a una temperatura más bajita.
Bueno. Sin embargo, hay costumbre en Cádiz de ¿verdad, Pepe? De mucha gente desayunar el pescado frito de... Yo tenía una hermana que mi madre hacía pescado frito, mi hermana Maite, yo decía, ¿cómo te puede comer eso? Le encantaba el café con leche. Con pescado frito. Pescado frito de la noche anterior. De ahí salió después la sobreusa. La sobreusa, que es un plato muy de Cádiz, que yo me inspiré en la masa de las albondiguitas que yo tengo clásicas de toda la vida, porque era un poco aprovechar el pescado frito en otra zona el pescado frito y yo soy incapaz de un frito, una croqueta fría, es la cosa más... Pero es verdad que hay gente, incluso, mira, una acedilla fría, a mí me encanta otra textura, otro sabor. A mí me encanta el pescado frío. El pescado frío está de nevera. Respecto a la temperatura, depende de la costumbre, digamos, porque yo antes citaba las tortillas de Extremo Oriente, y a mí lo que me sorprendió es que allí las toman frías. O sea que es prácticamente la misma, o sea, me puedo identificar. Ellos lo toman caliente, pero lo normal es que son más grandes, las partes, las mezclas con salsa normalmente picantes. O sea que yo creo que ahí también hay una vía para investigar de tomarla fría. O sea, una cosa que es verdad que coincido que parece menos raro esta versión que la... Yo la estaba viendo, sufriendo Si me lo permite, quería decir algo, porque hiciste antes una pregunta muy interesante y muy difícil de resolver, que es si queremos más a papá o a mamá, ¿no? ¿Nos gustan más las abuñueladas o las tal? Yo te cuento mi historia muy rápidamente. Mi abuela Lola las hacía que eran un buñuelo, y mi abuela Rosa, que era la paterna, las hacía que eran, como se dice ahora, crunchy, ¿no? Y yo no sabía cuál era la tortilla de camarón, me gustaban las dos, tenía mucho hambre de chico, ahora también de mayor, pero con el tiempo evidentemente me he ido decantando mucho por la finita, por esta cosa crujiente en la boca, que es mucho más agradable de comer, ¿no? Pero mira, yo sí creo que hay un tema importante que podemos tirar del hilo de la tortillita. Una parte del futuro de la gastronomía, a mi juicio, va a tener que ver con la autenticidad, con la trazabilidad, con el manejo de las cosas locales. Y yo creo que la provincia de Cádiz está en un momento dulce, pero tenemos también mucho riesgo. Y el riesgo es la impostura y la falsificación. Y entonces, en torno a la tortillita de camarones, deberíamos de poner un poquito un pie en tierra. Y no estaría mal, aunque es difícil, los valencianos llevan años intentando fijar la idea del arroz a la valenciana o el gazpacho, es muy difícil, pero deberíamos hacer un esfuerzo colectivo porque se reconozca un tipo de tortillita de camarones, lo cual no implica demonizar a la siguiente. Lo que yo evitaría que nos pase, y aquí está Pepe Melero, no hace falta que lo diga, lo que está ocurriendo con el atún, por ejemplo. Es que vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Lo que está pasando con los quesos de la sierra, que cada vez están sacando quesos con menos curación, porque los venden, vámonos que nos vamos, y entonces, ¿por qué no apostamos por la calidad? ¿Por qué no apostamos por hacer una apuesta sostenida? Y las cosas tienen que tener precio, hay que pagarlas, si no es un problema de precio, de verdad. El problema del gran mercado hoy no es el precio, es la calidad. Yo creo que hay un elemento con las tortillitas, se ha comentado, las de quinta gama, porque después en un bar te la puedes hacer más gorda, más fina. Mira, cada uno tiene al final su estilo, pero ese tema es muy importante. Hombre, entonces yo creo que esto es una buena oportunidad para abrir un debate y tratar de fijar un poquito, una tipología. No se trata de un sello indeleble, bueno, hombre, puede haber márgenes, pero una tipología yo creo que es importante. Parece que es un debate bonito para abrirlo, Fernando. Una IGP, una IGP no. No, porque por eso. Hombre, esa es una lucha constante. Tú has puesto dos ejemplos, un ejemplo clarísimo, dos ejemplos, el de la paella valenciana, pero el de gazpacho andaluz, y no ha habido manera. José Andrés me lo decía en una discusión que hubo con Dani García, él y otros más, que opinamos en Facebook sobre qué era lo que tenía que tener el gazpacho, una cosa sí, otra cosa no, y al final era José Andrés con esa visión un poquito más la misma que tú estás teniendo. Si fuéramos capaces de unificar una receta de gazpacho, aunque pueda haber los 500.000, pues con lo mismo, si fuéramos capaces de poner unirlo con lo que decía Fernando, lo que hacen los franceses de hecho en casa. Oiga, si usted tiene que poner en su establecimiento, que lo hace usted. No puede usted, si utiliza quinta gama, utiliza otra cosa, usted no puede utilizar este cartel porque no lo está haciendo. Abriendo restaurantes con microondas. Bueno, son con microondas. Es decir, que la quinta gama hay cosas de mucha calidad, para que no decir lo contrario.
pues es un debate abierto que intentaremos continuarlo. Ya por hoy vamos a dar por cerrado. El del atún no te quiero ni contar, eso ya haremos otro taller. El año que viene el taller del atún tendrá que caer. Agradeceros vuestra presencia, veniros para acá, por favor, para aquí, para adelante. Agradeceros, por favor. No, Fernando, por favor. A la casa, a Poniente, agradecer lo que nos haya recibido aquí, al Faro por haber venido. Gracias. Y si hemos conseguido con esto ahondar un poquito más en la cultura gaditana, en la cultura gastronómica y en la cultura de la tortillita de cabrones, pues nos damos por satisfechos. Señores, nos despedimos aquí, ahora hacemos fotos, haremos una fotito de familia si es posible. Y que seamos felices todos comiendo tortillitas de camarones bien hechas, por Dios, y hechas en casa, artesanía pura.